Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La migración es una industria, una enorme fuente de recursos económicos controlada por el crimen organizado y en buena parte coludida con el Instituto Nacional de Migración. El gobierno de México incrementará a 3,650 la plantilla de médicos cubanos del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 3 contadores y 4 empresas mexicanas vinculadas directa o indirectamente a fraudes de tiempos compartidos liderados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Carlos Ahumada Kurz no se presentó ante la autoridad judicial correspondiente este martes, aunque la Fiscalía Capitalina aseguró por la mañana que el empresario acudiría a las 13 horas al reclusorio norte. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó una reforma a la Constitución de la Ciudad de México en materia judicial. No llegó sola, llegamos todas, reiteró Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ante decenas de mujeres de entre 60 y 64 años, quienes a partir del 2025 serán beneficiadas con un nuevo programa social inclusivo para ellas, una pensión universal de 3,000 pesos bimestrales. Denuncian a comandante de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República por extorsionar en dólares a presuntos huachicoleros en Ecatepec, Estado de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 16 de julio del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres Guadarrama, presentó una reforma a la Constitución de la Ciudad de México en materia judicial. En el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario dijo que la iniciativa tiene por objeto reforzar y actualizar los principios bajo los cuales debe regirse la función jurisdiccional en la Ciudad de México, a fin de garantizar el acceso a la justicia. Además, priorizar a las personas y grupos sociales que se encuentran en desventaja social. Se aborda el tema de los fines y los objetivos de la administración e impartición de justicia desde una perspectiva social. Todo esto encaminado a que los fines se pongan por delante de las formalidades secundarias, dijo el jefe de gobierno. El mandatario comentó que resulta fundamental para tomar en cuenta el aspecto social, porque hay mucha elaboración tanto psicológica como jurídica en el sentido de que no basta la igualdad formal ante la ley, sino que debe reconocerse las desigualdades reales que hay en la sociedad. Y señalamos, dijo, que debe de establecerse con toda claridad la búsqueda de los fines y la justicia social, la restaurativa y la justicia redistributiva. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó
este martes a 3 contadores y 4 empresas mexicanas vinculadas directa o indirectamente a fraudes de tiempos compartidos liderados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Los sancionados son los contadores Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Shelda del Refugio Furbet Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, por ser propietarios, controladores o por dirigir o haber actuado o pretender actuar en representación directa o indirectamente del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las investigaciones, estos contadores que radican en Puerto Vallarta, Jalisco, asisten al cártel Jalisco Nueva Generación en actividades de fraude de tiempos compartidos y tienen relaciones familiares con personas previamente designadas. Arredondo, por ejemplo, es la media hermana de Julio César Moreno Pinzón, alias El Tarjetas, miembro importante del cártel Jalisco Nueva Generación, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros designó el 2 de junio del 2022. Furber está acusada con Sánchez y es hermana de Manuel Alejandro Furbet Cadena, un abogado mexicano también vinculado al fraude de tiempos compartidos. El gobierno de México incrementará 3,650 la plantilla de médicos cubanos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente hay trabajando en nuestro país 950 y se van a incrementar 2,700 más para atender la crisis en el sistema de salud mexicano y la falta de especialistas. En el último convenio, además de los 950 que ya están laborando en 23 estados del país, se están sumando 2,700 de medicina interna, pediatría y medicina de urgencias, expuso Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Zoé Robledo, titular del Seguro Social, que diera a conocer cuántos médicos hay de origen cubano ya trabajando en el país y también cuántos más se van a integrar a la plantilla extranjera del sistema de salud mexicano. El gobierno de Estados Unidos entregó al instituto para devolverle al pueblo lo robado del gobierno de México $32,194,445, que son equivalente a 574,500,015 pesos. Es la primera vez en que nos devuelven dinero, porque eso salió de la Hacienda Pública de Coahuila y el gobierno de Estados Unidos nos los está devolviendo. La Fiscalía lo recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Se trata, dijo, de dinero recuperado del caso de Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero del gobierno de Coahuila y quien colabora con las autoridades norteamericanas luego de haber sido detenido por presunto lavado de dinero. El presidente López Obrador detalló que por ley todo el dinero que se confisca por actos de corrupción y que involucre dinero del Estado mexicano debe ser devuelto al instituto para devolver al pueblo lo robado. Y vamos con el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que de acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, México se ubica en el tercer lugar entre los países con el mayor porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, lo que representa el 20% de los jóvenes mexicanos, mientras que el promedio de la organización es de 12.5. La OCDE advierte que los jóvenes que no están empleados ni estudiando ni recibieron formación corren un alto riesgo de exclusión social. Son personas con ingresos por debajo del
umbral de la pobreza y que carecen de las habilidades para mejorar su situación económica, subraya el informe. De 2019, México ha permanecido en los primeros lugares de este preocupante ranking. Según los datos más recientes, Turquía es el líder, el número 1 con el 27.93, seguido por Italia con el 22.99 y México en tercer lugar. La recomendación es no bajes la guardia. Cuídate y sígueme en redes sociales, @VinesEnrique, y nos escuchamos en breve. Le doy a conocer que Carlos Ahumada Kurz, este empresario argentino, no se presentó ante la autoridad judicial correspondiente este martes, aunque la Fiscalía Capitalina aseguró por la mañana que el empresario acudiría a las 13 horas al reclusorio norte. El abogado de Ahumada Kurz, Enrique Hostos Garza, dijo que su representado no se presentará ante el segundo juzgado en materia penal de la Ciudad de México y esperará a que se le notifique la fecha de audiencia para acudir. Luego de concretarse la extradición de Ahumada Kurz a la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia informó en un comunicado: personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México notificó a Carlos Agustín una invitación para que se presente voluntariamente ante el juez de ejecución, con la finalidad de conducirlo al cumplimiento de la pena que le resta por compurgar en un centro penitenciario de la Ciudad de México. Dicha persona señaló que comparecerá voluntariamente el día de hoy a las 13 horas ante la autoridad judicial, expuso mediante un comunicado la Fiscalía Capitalina, pero pues este empresario argentino no se presentó. Sin embargo, la defensa legal del empresario confirmó que no se presentará ante el juzgado de enjuiciamiento correspondiente. En cambio, un pasante del bufete jurídico Hostos y Hostos se presentó al reclusorio norte para presentar una solicitud de audiencia que se estima sea programada para mañana miércoles o para el próximo viernes de esta misma semana. También le informo que Paul Manrique Miranda, comandante de la Fiscalía General de la República y encargado de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, fue exhibido a través de decenas de audios donde exige a presuntos guachicoleros pagos en dólares para entregar a su director, Sergio Raúl Ramos Cruz. Alrededor de 80 archivos de audio fueron dados a conocer, mismos en los que se menciona de instrucciones de diferentes empresarios y guachiculeros de todo el país, en los que, entre otras cosas, se exige dólares en lugar de pesos, bajo el amparo de sus jefes. En uno de los audios exhibidos recientemente discute y amenaza al hijo del guachicolero recientemente encarcelado, el veracruzano Roberto de los Santos de Jesús, alias el Bucanans, y en donde, en tono altanero, el comandante lo regaña y le recomienda por la documentación que traen mal alteradas las pipas. Jefe, mi playera no se puede hacer responsable de todo el camino. Dile al que te está haciendo los papeles que los haga bien, porque la Guardia Nacional tiene manera de checarlos y te van a estar decomisando todas esas pipas que vengan con esa papelería choriza. Si no, te acerco con el encargado de carreteras para que también le des un coscorrón y los dejen pasar sin problemas. Así señala uno de los tantos audios mencionados. Asimismo, en otro de los archivos le dice a otro presunto guachicolero de Catepec, Estado de México, que se escondía no poder notificarlo y que la gente del Ministerio Público Federal dé por cerrada su carpeta y le pide 500,000 pesos por ese arreglo. Se dijo que en el área de la Visitaduría General de la República hay más de 6 carpetas de denunciantes y empresarios de diferentes estados en contra de este servidor público, quien sigue libre, extorsionando desde la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, recabando cantidades millonarias para él y sus jefes. Un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero
con residencia en Acapulco, determinó vincular a proceso a Raúl por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el expediente, en días pasados elementos de la Guardia Nacional, al realizar recorridos de vigilancia en la carretera Arcelia-Altamirano a la altura de Cuautitlán, Guerrero, observaron 3 camionetas detenidas y varias personas que portaban armas de fuego, quienes dispararon en su contra y corrieron en diferentes direcciones. Los guardias nacionales repelieron la agresión y detuvieron a Raúl, además de que liberaron a 9 víctimas de secuestro que estaban a bordo de 2 de los vehículos. La migración es una industria, una enorme fuente de recursos económicos controlada por el crimen organizado y una buena parte coludida con el Instituto Nacional de Migración. Coincidieron así María Dolores París del Colegio de la Frontera Norte, la hermana María Magdalena Silva Rentería, fundadora y directora del albergue para migrantes Cafemín, y el senador Emilio Álvarez y Casa. La información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la migración es una industria que genera una enorme fuente de recursos económicos controlada por el crimen organizado y una buena parte coludida con el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en el marco de una sistemática violación a los derechos humanos, coincidieron expertos de la Ibero. A razón de 1,000 personas al día en promedio, México acepta cada año alrededor de 350,000 personas expulsadas de Estados Unidos para que superen sus trámites migratorios y esperen la respuesta del asilo, señaló Álvarez y Casa al comentar que ello provoca una sobreestructuración de campamentos de migrantes y asilos. Un ejemplo es el caso del albergue Cafemín, dirigido por la hermana María Magdalena Silva, quien lleva 13 años trabajando con migrantes, ubicado al norte de la Ciudad de México, con una capacidad para atender entre 100 y 150 personas. Al día recibía hasta 800 personas, lo que ha provocado enfrentamientos con los vecinos de la colonia Vallejo, porque migrantes han instalado campamentos en las calles. La investigadora María Dolores París comentó que las actuales políticas de control migratorio, las de seguridad fronteriza y las de asilo han llevado a un enorme crecimiento de solicitudes de refugio en México, lo que se ha multiplicado por 100 en tan solo 5 años entre 2015 y 2019. Consecuencia de ello, las y los migrantes pueden esperar meses y hasta años en grandes campamentos o en situación de calle en la frontera norte de México y también en otras ciudades como la misma capital del país. Emilio Álvarez y Casa ejemplificó el ejercicio sistemático de violación estructural de los derechos humanos en México, con el caso del incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se tomó la decisión de dejar morir a 40 migrantes en un crimen de Estado sucedido el 27 de marzo de 2023, según sus palabras. Todo ello supone el crecimiento de una industria muy atractiva para el crimen organizado, donde son generalizados los casos de extorsión, robos, violaciones y otros tipos de violencias. La política migratoria se enfoca en detener y deportar, lo que en muchos casos termina en secuestro y trata de personas, ya sea para explotación sexual o para trabajos forzados dentro de las organizaciones criminales, condenó la doctora París Pombo. El senador urgió a la población mexicana a regresar a los criterios de solidaridad en contra del crecimiento de la xenofobia hacia los migrantes, mientras la religiosa concluyó diciendo: soy mujer de esperanza y en quien sí creo y confío es en ustedes, en la sociedad civil. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado, y también le doy a conocer que la Cámara de Senadores dispone de un fideicomiso de 966,962,182 pesos para la construcción y equipamiento de su recinto, de acuerdo con información publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación. Se trata del fideicomiso de inversión y administración número 1705.
También le informo que el presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de México, Max Correa, afirmó que es urgente que los gobiernos municipales y la administración de Delfina Gómez Álvarez activen el presupuesto y el fideicomiso establecido para proteger a la Sierra de Guadalupe. Desde la tribuna y durante la sesión legislativa, el diputado manifestó que no se debe perder más tiempo y es necesario que entren en operación los recursos etiquetados para atender problemas de la zona montañosa que conforma la Sierra de Guadalupe. Esta franja geográfica es una cordillera del Valle de México invadida por la mancha urbana. Y en más información vamos con Alejandro César Vázquez. El auditorio de La Neta Noticias, maestro Noel Alvarado, te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y pues buenas noticias, el sistema Cutzamala registró ya incremento en almacenamiento de las 3 presas que conforman y que tuvieron este aumento. Se trata de la presa El Bosque, registro de un nivel de 36.2%, subiendo un 3.2% en la última semana. La presa Valle de Bravo alcanzó del 28.5% con un incremento del 1%, y la presa Villa Victoria llegó del 22.9%, subiendo casi al 1%. Así que la directora del organismo de cuencas del agua del Valle de México, Citlali Peraza, anunció el informe a través de la Comisión Nacional del Agua. Hay que recordar que esto surte a la megalópolis, a la Ciudad de México, y que se está recuperando gracias a las lluvias de julio, y continúa una proyección ascendente para la próxima semana, alcanzando oficialmente los 238 millones de metros cúbicos. En total, las 3 presas ya están recuperándose y se reporta el almacenamiento en el aumento. A su vez, Citlali Peraza Camacho, directora del organismo de cuencas del Valle de México, pues da las mismas recomendaciones que usted y todos sabemos, que hay que cuidar el agua, el vital líquido, y gracias también a esta lluvia que está favoreciendo en otra parte del país, pues están también teniendo beneficios en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y ojalá que sigamos con esta recepción de agua, y obviamente hay que cuidarla y no contaminarla. Es nuestro informe. Muy buenas tardes. Tardes al compañero Alejandro César Vázquez. Pues sí, efectivamente hay que cuidar el agua. Y nos vamos con el resumen policíaco con Carla Rivas. Hola, ¿qué tal, Noel? Muy buenas tardes. Pues comentarte que en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el conductor de un camión de carga atropelló y mató a un motociclista en las inmediaciones de la colonia Ciudad Lago, luego de que presuntamente este biker trató de ganarle el paso al trailero. Sin embargo, pues este no pudo verlo, por lo que desafortunadamente quedó atrapado entre las llantas de esta pesada unidad. El accidente ocurrió la mañana de este martes, cerca de las 9 de la mañana, sobre la avenida 603 en el cruce con el anillo periférico. Desafortunadamente no se conoce la identidad de este joven, por lo que serán las autoridades quienes se encarguen de buscar a su familia para pues darles esta lamentable noticia. De aquí nos vamos hasta el municipio de Otumba, donde con brutales golpes en varias partes del cuerpo, principalmente en el rostro y en la cabeza, fue encontrado tirado sobre un camino de terracería el cadáver de un hombre de aproximadamente 38 años de edad. Autoridades policíacas informaron que, por lo que se puede apreciar en el lugar, al parecer esto fue debido a una riña. Hasta el momento se desconoce de igual manera la identidad de este hombre. Sin embargo, él vestía una playera amarilla, pantalón y botas negras, y como te comento, fue encontrado tirado sobre el camino de terracería ubicado en la colonia Alcantarilla en este municipio. De ahí pues nos vamos al municipio de Zumpango, donde con visibles huellas de tortura y envueltos en bolsas de plástico negras y con una sábana blanca,
Fueron encontrados abandonados a un costado de la carretera de este municipio los cadáveres de un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años de edad. Los cadáveres de este hombre y esta mujer hasta el momento son desconocidos y fueron hallados minutos antes de las 10 de la mañana abandonados a un costado de la carretera Zumpango-San Bartolo-Cuautlalpan en el poblado de San Bartolo. Hasta aquí mi reporte. Gracias a la compañera Carla Rivas. Y nos vamos con los deportes con el amigo y compañero periodista Lucio García Estrada. Buenas tardes amigos de La Neta Noticia. Les cuento que esta noche arranca la jornada 2 del fútbol mexicano. Atlas recibe a Santos en el Jalisco. Pachuca hace lo propio con San Luis. Querétaro a Chivas. Puebla al León. Y el encuentro que llama la atención es el de Cruz Azul ante Tijuana en duelo de invictos. En fútbol internacional, esta tarde el Real Madrid presentó en el estadio Santiago Bernabéu a su flamante contratación, el francés Kylian Mbappé, quien portará el número 9 del conjunto merengue. Les comento que en el tradicional derbi de jonrones en Grandes Ligas, previo al Juego de Estrellas, el pelotero dominicano de los Dodgers de Los Ángeles, Teóscar Hernández, se proclamó como el nuevo monarca de los vuelacercas, al vencer de forma dramática 14 a 13 cuadrangulares al pelotero estadounidense Bobby Witt de los Reales de Kansas. Precisamente esta tarde, en punto de las 18 horas, se realizará el Juego de Estrellas de las mayores en el estadio Globe Life Field en Arlington, Texas, casa de los actuales monarcas de las Grandes Ligas, los Rangers. Esta es la información, Noel. Hasta mañana. Gracias al compañero Lucio García. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias, pero antes déjenme mandar saludos a la directora de la escuela Alfonso N. Urueta Carrillo, Guadalupe Villanueva Hernández, que nos escucha allá en Coacalco, en el Estado de México. También saludos afectuosos desde la cabina de La Neta Noticias a Santiago Arámbula Mesa. Hoy cumple 20 años el amigo Santiago. Muchas felicidades, Santiago. Te mandamos saludos desde la cabina de La Neta Noticias por Acústica Radio. Muchas felicidades. Pásatela bien, invítanos al pastel. También rápidamente mandamos saludos al joven Jonathan Arturo Contreras Espinosa, que ayer fue su graduación del 6º año de primaria. Muchas felicidades. El joven Jonathan Arturo Contreras nos escucha en Geovillas de Terranova, en Acolman, en el Estado de México. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.